Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Estamos muy emocionados de estar aquí con vosotros. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos. Y yo soy Laura. Como siempre, estamos muy contentos de acompañaros en vuestro camino para aprender español. El objetivo de este podcast es muy simple. Queremos ayudaros a aprender español de una manera fácil y natural. Exacto. Creemos que la mejor manera de aprender un idioma es escuchando conversaciones reales como las que tenemos aquí. Conversaciones sobre temas útiles de la vida cotidiana. En cada episodio hablamos de un tema diferente. Vamos despacio, explicamos el vocabulario y las frases más importantes. Queremos que podáis entender todo y sobre todo que podáis usar lo que aprendéis. Eso es. Y recordad, esto es muy importante. Si en algún momento sentís que hablamos un poco rápido o no entendéis una palabra, no os preocupéis. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma. La opción está ahí en YouTube. Usadla si la necesitáis. Muy bien, es una herramienta muy útil. Pues dicho todo esto, ¿estás listo para empezar con el tema de hoy, Carlos? Aunque te confieso una cosa, hoy no me encuentro muy bien, la verdad. Vaya, lo siento mucho, Laura. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues mira, para empezar, me duele la cabeza. Tengo un dolor bastante fuerte aquí en la frente desde que me levanté esta mañana. Uf, qué mal empezar el día así. Bueno, acabas de usar una de las frases más importantes en español para hablar de salud. Me duele. Esta es sin duda la frase clave que vamos a aprender hoy. La usamos constantemente para expresar dolor en una parte específica del cuerpo. Sí, es fundamental. Si quieres decir que sientes dolor en algún sitio, esta es tu frase. La estructura es muy sencilla. Usamos el pronombre me, que significa a mí, luego el verbo duele y finalmente la parte del cuerpo. Por ejemplo, como he dicho yo, me duele la cabeza. Exacto. Es muy interesante cómo funciona el verbo doler. Funciona de una manera especial, muy parecida al verbo gustar. No decimos yo duelo la cabeza, que sería un error común. Decimos me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque gramaticalmente la cabeza es la que realiza la acción de doler. Es la cabeza la que me causa dolor a mí. Es una explicación un poco técnica, pero es la clave para entenderlo bien. Pero para simplificarlo, para que sea más fácil de recordar, solo pensad en la fórmula mágica. M más duele más una parte del cuerpo en singular. Vamos a ver muchos más ejemplos para que quede súper claro. Carlos, si te duele el estómago después de comer mucho, ¿qué dices? Digo, me duele el estómago. Perfecto. Si has estado leyendo con poca luz y te duele un ojo, ¿qué dices? Digo, me duele el ojo. Muy bien. Y si te das un golpe en el brazo, ¿qué dices? Digo, me duele el brazo. Como podéis ver, la estructura es siempre la misma. Me duele la garganta, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele el pie. Es muy repetitivo y fácil de recordar. Pensemos en más partes del cuerpo en singular. Por ejemplo, el codo. Me duele el codo. O la muñeca. Me duele la muñeca. O un diente. Me duele el diente. Exacto, pero Laura, has hecho una pregunta muy buena antes. ¿Qué pasa si el dolor es en varias partes del cuerpo o en una parte del cuerpo que es plural? Por ejemplo, si me duelen los dos ojos, no solo uno. Ah, esa es una pregunta excelente y la respuesta es muy sencilla. En ese caso, cuando la parte del cuerpo es plural, como los ojos o los pies, no usamos duele, usamos duelen. Añadimos una N al final, duelen. Exacto. La estructura entonces es M más duelen más una parte del cuerpo en plural.
Por ejemplo, si has caminado mucho, puedes decir me duelen los pies o me duelen las piernas. Si has estado mucho tiempo con el móvil, puedes decir me duelen los dedos o me duelen las manos. Si has escuchado música muy alta, puedes decir me duelen los oídos. Vamos a hacer una pequeña práctica rápida para que todos en casa puedan participar. Yo digo una parte del cuerpo y vosotros pensáis si usamos duele o duelen. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Primera parte, las rodillas. Las rodillas es plural, así que decimos me duelen las rodillas. Perfecto. Siguiente, la nariz. La nariz es singular, decimos me duele la nariz. Muy bien. Una más, los hombros. Los hombros es plural, decimos me duelen los hombros. Fantástico. Creo que esto ha quedado muy claro. Y una última cosa sobre doler. Hoy nos estamos centrando en me duele para hablar de mí mismo, pero esta estructura funciona para todas las personas. Solo tenemos que cambiar el pronombre del principio. Exacto. Es muy útil para preguntar a otra persona cómo se encuentra o para hablar de un amigo. Por ejemplo, si quiero hablar de ti, Carlos, uso te. A ti te duele la cabeza. Si queremos hablar de él, de ella o de usted, la forma formal, usamos le. Por ejemplo, a mi padre le duele la espalda o ¿a usted le duele algo? Si hablamos de nosotros o nosotras, usamos nos. A nosotros nos duelen los pies después de la excursión. Si hablamos de vosotros o vosotras, usamos os. Chicos, ¿os duele la cabeza por el ruido? Y finalmente, si hablamos de ellos, ellas o ustedes, el plural formal, usamos les. A mis abuelos les duelen las rodillas. ¿O a ustedes les duele algo? Es siempre la misma lógica, con singular duele y plural duelen. A ti te duelen los ojos, a ella le duele el estómago. Es increíblemente útil saber esto. Totalmente de acuerdo. Bueno, volviendo a mis problemas de hoy, además de que me duele la cabeza, también tengo un poco de tos y creo que tengo fiebre porque me siento muy caliente. Ah, vale. Vaya, Laura. Ahora has usado otra estructura clave, el verbo tener. Usamos tener para hablar de muchos síntomas o enfermedades. Es diferente a doler. No decimos me duele fiebre. Eso sería incorrecto. Decimos tengo fiebre. Exacto. Usamos el verbo tener, que como sabéis es un verbo irregular, muy importante. Vamos a recordar la conjugación. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Y lo usamos con síntomas como los siguientes. Tener fiebre es cuando la temperatura de tu cuerpo es alta. Por ejemplo, el niño no va al colegio porque tiene fiebre. Tener tos es el ruido que hacemos con la garganta. Por ejemplo, mi hermano tiene mucha tos por la noche y no puede dormir. Tener un resfriado. Un resfriado es una enfermedad leve con mocos, estornudos, lo que en inglés se llama a cold. Por ejemplo, creo que voy a coger un resfriado. Empiezo a estornudar mucho. O tener la gripe, que es como un resfriado pero mucho más fuerte, con dolor de cuerpo y fiebre alta. Por ejemplo, toda la familia tiene la gripe. Estamos todos en la cama. También usamos tener para otros síntomas. Por ejemplo, tener congestión nasal, que es cuando no puedes respirar bien por la nariz. O tener escalofríos, que es cuando tiemblas de frío normalmente por la fiebre. Sí, por ejemplo, estoy muy congestionada. O tengo escalofríos, necesito una manta. También es muy importante no confundir esto con el verbo ser o estar. No decimos estoy frío para decir que sentimos frío, decimos tengo frío. Y si hace mucho sol, decimos tengo calor. Exacto, es una diferencia muy importante. Así que, Laura, resumiendo tus síntomas, te duele la cabeza,
tienes fiebre y tienes tos. Ah, vale. Vaya, Laura. Ahora has usado otra estructura clave a día, el verbo estar. Usamos estar para describir estados físicos o de ánimo, es decir, cómo nos sentimos en un momento concreto. No es algo permanente, es un estado temporal. Sí, y algo muy importante que recordar es que los adjetivos que usamos con estar tienen que concordar en género, masculino, femenino y número, singular, plural. Por ejemplo, tú, Laura, has dicho estoy cansada, terminado en A, porque eres una mujer. Si yo, que soy un hombre, me sintiera igual, diría estoy cansado, terminado en O. Eso es. Si fuéramos un grupo de chicas, diríamos estamos cansadas. Y si fuerais un grupo de chicos o mixto, diríais estamos cansados. Es una regla fundamental en español. Vamos a ver más ejemplos de adjetivos que usamos con estar para hablar de salud. Estar enfermo o enferma es la palabra más general para decir que no te sientes bien. Por ejemplo, hoy no voy a trabajar porque estoy enfermo. Estar mareado o mareada. Es esa sensación horrible cuando todo a tu alrededor da vueltas. Por ejemplo, después de subir a la montaña rusa, estaba muy mareada. Estar congestionado o congestionada, como decíamos antes, es cuando tienes la nariz tapada por un resfriado. Por ejemplo, no huelo la comida, estoy muy congestionado. En España también usamos mucho estar constipado o constipada con el mismo significado. Cuidado, no tiene nada que ver con el significado en inglés. Muy buena aclaración. También podemos decir estar débil. Significa no tener fuerza física. Por ejemplo, después de estar una semana con gripe, me siento muy débil. O lo contrario, estar fuerte. Entonces, repasando tu estado, Laura, te duele la cabeza, tienes fiebre y tos y estás cansada. Por mi diagnóstico parece que tienes un resfriado común o quizás una gripe leve. Sí, yo también lo creo. No parece nada grave, pero es muy, muy molesto. Entonces, doctor Carlos, ya que tienes el diagnóstico, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Jaja, no soy doctor, pero como amigo te puedo dar algunos consejos típicos. Y aquí entramos en una parte muy útil de la conversación, cómo dar y pedir consejo en español. Genial, esto es muy práctico. ¿Cómo podemos dar consejos de una forma sencilla y natural? Hay varias fórmulas muy comunes. Una muy directa y amigable es usar el imperativo. El imperativo es el modo que usamos para dar órdenes, pero entre amigos suena como un consejo. Por ejemplo, te puedo decir, descansa un poco o bebe mucha agua. Es una orden, sí, pero el tono la convierte en un consejo. Suena bien. Otros ejemplos serían, toma una sopa caliente, quédate en casa, no hagas deporte hoy. Es directo y claro. Otra forma, un poco más suave, es usar una pregunta con la estructura ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no te preparas un té caliente con limón? No es una orden, es una sugerencia, una idea. Me gusta mucho esa forma, es menos directa. Por ejemplo, ¿por qué no te acuestas un rato en el sofá? ¿Por qué no llamas al médico para preguntar? Es una manera muy amable de proponer. Y una tercera forma muy común es usar los verbos modales poder y deber. Puedes se usa para dar una opción o una posibilidad. Y deberías, que viene del verbo deber, es un consejo más fuerte, como el you should en inglés. A ver, Carlos, dame un ejemplo de consejo con puedes. Puedes tomar una pastilla para el dolor de cabeza, como paracetamol o ibuprofeno. Te estoy dando una opción, algo que es posible hacer. Entendido. Y ahora un consejo más fuerte con deberías. Si mañana sigues con fiebre, deberías ir al médico.
En este caso, el consejo es más serio. Es lo que yo creo que es lo correcto o lo más responsable que puedes hacer. Perfecto. Pues con todas estas opciones, a ver, ¿qué consejos me das tú, Carlos, para mi resfriado? Pues a ver, yo te diría, primero, descansa. No trabajes más hoy. Deberías apagar el ordenador cuando terminemos. Segundo, bebe mucho líquido. Agua, zumos, infusiones. Y, ¿por qué no te preparas una buena infusión de manzanilla con miel y limón? Es un remedio casero fantástico para la garganta. ¡Oh, qué buena idea! Me encanta la manzanilla. Y es verdad que la miel con el limón suaviza mucho la garganta. Gracias por el consejo, Carlos. De nada. Aquí en España, como en muchos otros países, usamos mucho los remedios caseros. Son soluciones tradicionales que no son medicamentos de farmacia para problemas de salud leves. Sí, son los remedios de las abuelas. Por ejemplo, la infusión de tila para calmar los nervios o para dormir mejor. O el famoso caldo de pollo de la abuela cuando estás resfriado, que te reconforta mucho. Exacto. O hacer gárgaras con agua y sal para el dolor de garganta. Son cosas que se han hecho toda la vida. Y esto me da una idea para interactuar con todas las personas que nos están escuchando. Nos encantaría saber qué remedios caseros son populares en vuestros países. ¿Qué hacéis vosotros cuando tenéis un resfriado o dolor de garganta? Por favor, dejad un comentario debajo del vídeo y contadnos. Tenemos mucha curiosidad por aprender. Sí, por favor, contadnos. Siempre es súper interesante aprender sobre estas pequeñas tradiciones de otras culturas. Bueno, Carlos, voy a seguir tus consejos. Me prepararé esa infusión ahora mismo. Y luego me tumbaré en el sofá con una manta y veré una película. Me parece un plan perfecto. Ahora, para practicar un poco más todo lo que hemos aprendido, ¿qué te parece si cambiamos los papeles? Imagina que yo soy el que se siente mal, ¿vale? Claro que sí, es una idea genial para practicar. Venga, empiezo yo. Uf, Carlos, qué mala cara tienes. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Hola Laura. Pues la verdad es que no me encuentro muy bien. Me duele mucho el estómago. Vaya, ¿solo te duele el estómago o tienes algún otro síntoma? ¿Te sientes mareado o algo? Pues sí, ahora que lo dices, también estoy un poco mareado y tengo náuseas. Siento como que voy a vomitar. Entiendo. A lo mejor has comido algo que estaba en mal estado. Bueno, a ver, yo te recomiendo que no comas nada pesado. Deberías beber mucha agua, a sorbos pequeños o una infusión. La manzanilla también es muy buena para el dolor de estómago. ¿Crees que debería tomar alguna pastilla o algún medicamento? Puedes tomar un protector de estómago si tienes en casa, pero si el dolor es muy fuerte y no mejora, deberías llamar al médico. Es mejor no tomar medicamentos sin saber exactamente qué tienes. Tienes toda la razón. Bueno, de momento voy a seguir tu consejo. No voy a comer nada y me prepararé esa manzanilla que me dices. Gracias por los consejos, doctora Lauma. Jaja, de nada, paciente Carlos. Cuídate mucho. Genial. Esta práctica ha sido muy útil para usar el vocabulario en un contexto diferente. Pero ¿sabes qué? A veces los remedios caseros no son suficientes. A veces necesitamos ir a la farmacia. Es verdad, ir a la farmacia es una situación muy común. ¿Qué te parece si practicamos un diálogo corto en una farmacia? Podemos enseñar algunas frases útiles. Perfecto. Primero, un poco de vocabulario. El lugar es la farmacia. La persona que trabaja allí es el farmacéutico o la farmacéutica. Los medicamentos pueden ser pastillas, jarabe para la tos o una crema. Eso es. Si fuéramos un grupo de chicas, diríamos estamos cansadas. Y si fuerais un grupo de chicos o mixto, diríais estamos cansados. Es una regla fundamental en español. Vamos a ver más ejemplos de adjetivos que usamos con estar para hablar de salud. Estar enfermo o enferma. Es la palabra más general para decir que no te sientes bien. Por ejemplo, hoy no voy a trabajar porque estoy enfermo. Estar mareado o mareada.
Es esa sensación horrible cuando todo a tu alrededor da vueltas. Por ejemplo, después de subir a la montaña rusa, estaba muy mareada. Estar congestionado o congestionada, como decíamos antes, es cuando tienes la nariz tapada por un resfriado. Por ejemplo, no huelo la comida, estoy muy congestionado. En España también usamos mucho estar constipado o constipada con el mismo significado. Cuidado, no tiene nada que ver con el significado en inglés. Muy buena aclaración. También podemos decir estar débil. Significa no tener fuerza física. Por ejemplo, después de estar una semana con gripe, me siento muy débil. O lo contrario, estar fuerte. Entonces, repasando tu estado, Laura, te duele la cabeza, tienes fiebre y tos y estás cansada. Por mi diagnóstico parece que tienes un resfriado común o quizás una gripe leve. Sí, yo también lo creo. No parece nada grave, pero es muy, muy molesto. Entonces, doctor Carlos, ya que tienes el diagnóstico, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? No soy doctor, pero como amigo te puedo dar algunos consejos típicos. Y aquí entramos en una parte muy útil de la conversación, cómo dar y pedir consejo en español. Genial, esto es muy práctico. ¿Cómo podemos dar consejos de una forma sencilla y natural? Hay varias fórmulas muy comunes. Una muy directa y amigable es usar el imperativo. El imperativo es el modo que usamos para dar órdenes, pero entre amigos suena como un consejo. Por ejemplo, te puedo decir, descansa un poco o bebe mucha agua. Es una orden, sí, pero el tono la convierte en un consejo. Suena bien. Otros ejemplos serían, toma una sopa caliente, quédate en casa, no hagas deporte hoy. Es directo y claro. Otra forma, un poco más suave, es usar una pregunta con la estructura ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no te preparas un té caliente con limón? No es una orden, es una sugerencia, una idea. Me gusta mucho esa forma. Es menos directa. Por ejemplo, ¿por qué no te acuestas un rato en el sofá? ¿Por qué no llamas al médico para preguntar? Es una forma muy amable de proponer algo. Y una tercera forma muy común es usar los verbos modales poder y deber. Puedes se usa para dar una opción o una posibilidad y deberías, que viene del verbo deber, es un consejo más fuerte, como el you should en inglés. A ver, Carlos, dame un ejemplo de consejo con puedes. Puedes tomar una pastilla para el dolor de cabeza, como paracetamol o ibuprofeno. Te estoy dando una opción, algo que es posible hacer. Entendido. Y ahora un consejo más fuerte con deberías. Si mañana sigues con fiebre, deberías ir al médico. En este caso, el consejo es más serio. Es lo que yo creo que es lo correcto o lo más responsable que puedes hacer. Perfecto. Pues con todas estas opciones, a ver, ¿qué consejos me das tú, Carlos, para mi resfriado? Pues a ver, yo te diría, primero, descansa. No trabajes más hoy. Deberías apagar el ordenador cuando terminemos. Segundo, bebe mucho líquido, agua, zumos, infusiones. ¿Y por qué no te preparas una buena infusión de manzanilla con miel y limón? Es un remedio casero fantástico para la garganta. ¡Oh, qué buena idea! Me encanta la manzanilla. Y es verdad que la miel con el limón suaviza mucho la garganta. Gracias por el consejo, Carlos. De nada, aquí en España, como en muchos otros países, usamos mucho los remedios caseros. Son soluciones tradicionales que no son medicamentos de farmacia para problemas de salud leves. Sí, son los remedios de las abuelas. Por ejemplo, la infusión de tila para calmar los nervios o para dormir mejor. O el famoso caldo de pollo de la abuela cuando estás resfriado, que te reconforta mucho. Exacto. O hacer gárgaras con agua y sal para el dolor de garganta son cosas que se han hecho toda la vida.
Y esto me da una idea para interactuar con todas las personas que nos están escuchando. Nos encantaría saber qué remedios caseros son populares en vuestros países. ¿Qué hacéis vosotros cuando... Segundo, para hablar de síntomas generales o enfermedades, usamos el verbo tener. Por ejemplo, tengo fiebre, tengo tos, tengo un resfriado, tengo escalofríos. Tercero, para describir cómo nos sentimos, nuestro estado físico o de ánimo temporal, usamos el verbo estar, seguido de un adjetivo. Por ejemplo, estoy cansada, estoy enfermo, estoy mareado. Y muy importante, recordad cambiar el final del adjetivo a masculino o femenino a. Cuarto, para dar consejos a un amigo o amiga, podemos usar varias formas. El imperativo de forma amistosa. Descansa un poco. La pregunta sugerencia. ¿Por qué no descansas? O los verbos poder y deber. Puedes descansar o deberías descansar. Y finalmente, hemos aprendido algunas frases útiles para la farmacia, como «quería algo para» o «necesito receta». ¡Fantástico! Con todas estas herramientas ya podéis explicar si os sentís mal en español y también podéis entender y dar consejos básicos a otras personas. Esperamos que os haya parecido un tema útil. Y sobre todo, que podáis usarlo en vuestras propias conversaciones. Eso es lo más importante. Y con esto, llegamos al final del episodio de hoy. Ha sido un placer como siempre, Laura. Igualmente, Carlos, aunque espero sentirme mejor pronto. Y a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si os ha gustado el vídeo y os ha resultado útil para vuestro aprendizaje, por favor, dadle a me gusta. Es un gesto muy pequeño, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y si no queréis perderos los próximos diálogos y las próximas lecciones, suscribíos al canal. Es la mejor forma de no perderse nada. Y no olvidéis hacer clic en la campanita para que YouTube os avise cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Por último, y como siempre decimos, vuestra opinión y vuestra participación son muy importantes para nosotros. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy, alguna duda o alguna idea para futuros vídeos, por favor dejadnos un comentario. Leemos absolutamente todo lo que nos escribís y nos encanta. ¡Exacto! Vuestras ideas nos ayudan a crear los vídeos que vosotros necesitáis y queréis ver. Nada más por nuestra parte. Cuídate mucho, Laura, y mejórate. Gracias, Carlos. Y vosotros también en casa, cuidaos mucho. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Adiós.